No es casualidad que los santafesinos podamos acceder gratuitamente a medicamentos de calidad. Acá tenemos un modelo de salud único en el país, que no para de crecer y hoy suma una nueva planta farmacotécnica a nuestro laboratorio industrial farmacéutico para seguir abasteciendo no solo a nuestros hospitales y centros de salud, sino a los de toda la Argentina. Y eso es algo de lo que todos los santafesinos tenemos que estar bien orgullosos. Santa Fe, presente en toda la Argentina. Muchas veces escuchamos hablar en Villa Gobernador Gálvez del doctor Raúl Malatesta. Primero porque hay un museo que lleva su nombre, como así también un centro comunitario, una plaza en Barrio La Paloma, un jardín de infantes, el número 236, una calle, hasta fue distinguido como ciudadano ilustre post-mortem en la ciudad. Y en segundo lugar, y el más importante, porque quedó en el recuerdo de su gente, de ese vecino o vecina que lo conoció a fin de la década del 60 al 90 y que aún lo recuerda con añoranza. Pero ¿quién fue realmente el doctor Raúl Malatesta y por qué ganó tanta popularidad en la ciudad? Bueno, el doctor Raúl Malatesta fue justamente un médico que llegó en la década, principios del 60, en los primeros años de 1960, específicamente en 1966 lo conocí yo. Médico, creería que recién recibido, y se instaló como para referencia donde ahora funciona el Consejo Deliberante. Humano, con mayúscula y signos de admiración, ¿no es cierto? Buen profesional, amigo, sobre todo, excelente persona, excelente médico, nunca tenía apuro por atender a sus pacientes, le dedicaba todo su tiempo, le dedicó creo que su vida a la medicina. Raúl Malatesta nació el 9 de julio de 1936, oriundo de Victoria, Entre Ríos. Por cosas de la vida terminó viviendo en la ciudad de Rosario. Cursó sus estudios de medicina en lo que actualmente se conoce como la UNR y se recibió de médico clínico a la edad de los 29 años. Se casó con Marta, con la cual tuvo 3 hijos, Germán, María Isabel y Santiago. Fue primeramente un muchacho joven, estudiante de medicina que yo conocí y que él no decía nada que estudiaba porque no quería. Era muy sencillo, no quería o que lo criticaran o que porque él decía que yo trabajaba, entonces él no quería quedar mal. Me decía que él también trabajaba, hasta que me dijo que estudiaba medicina. Bueno, se recibió, nos casamos el año que se recibió, en el 65, nos casamos ese mismo mes. Mi papá fue una gran persona, una buena persona. Una persona que rescató lo que es el valor de la solidaridad social. Bueno, fue una persona de muy buen humor, muy agradable. Que tenía esa sencillez, pero esa atracción, si bien se dice la palabra seducción, que era una persona que le gustaba al grande, le gustaba al chico, le llamaba la atención por su don de gente. Entonces un día me dijo Marta, yo no me voy a conformar con esto, con leer los libros. Yo voy a ir a la facultad a estudiar historia. Y yo temblé. Porque yo digo, ¿cuándo va a trabajar? Se fue a trabajar a Villa Gobernador Gálvez. Y ahí ya sí, nos fuimos a vivir a lo que después fue la clínica Villa Diego, en la calle Piazza. Poco tiempo empezó a trabajar en los consultorios ferroviarios. Así que ya también pudo comprar la casa, se mudó a la calle Libertad, ahí se fueron a vivir los abuelos que eran de Victoria y él atendía en la calle Libertad al 700. Después, bueno, se dedicó a la política porque era una persona muy inteligente, muy dúctil y le daba también para eso. Cuando estaba por venir la democracia, estaba la dictadura militar, vinieron a preguntarle al consultorio si él quería colaborar para la dictadura.
Y él le dijo que de ninguna manera, que no se iba a prestar nunca con un gobierno antidemocrático a colaborar. La cuestión es que él se le prendió la lamparita de empezar a participar en mítines políticos. Y cuando llega la democracia, él se asocia al partido peronista. Andábamos mal económicamente. A mi papá lo habían bajado los militares de la dirección del hospital ferroviario, pero lo habían dejado como médico clínico. Habían puesto un ñoqui, que no era ni siquiera médico, que se llamaba García. La cuestión es que lo pusieron de director del hospital ferroviario, como médico, los militares. La cuestión es que en una transacción, la lista 2 y la lista 6 se unen y a través de uno de los concejales de la lista 2, que se llamaba Chiche Carrillo, que era de la Unión Ferroviaria, o sea, tenía relaciones con el hospital ferroviario, hacen un pacto y lo nombran secretario de Salud y Acción Social. Al mes que empieza el gobierno de Marino Bruno, inauguran, yo no me acuerdo dónde, si Parque Alegre se llamaba. El barrio Parque Alegre. El dispensario Evita. Él repartía pensiones sociales. Las repartía, motivo por el cual se fue desilusionando el peronismo, las repartía casa por casa. Y los compañeros se las robaban. Pensiones graciables. Tu papá siempre fue un hombre de ley. De derecho viejo. Las repartía casa por casa. Iba caminando o iba en el auto, venía acá con el dinero, contaba el dinero, lo ponía al sobre. Después el Anselmo Game, en una sala de rayos, le pusieron el nombre, él rescatando la historia, estudiando historia de Gálvez. Le pusieron el nombre y salas de atención y una sala especial para rayos X. Después el Anselmo Game se refaccionó, se hizo más grande, pero en esa época... Fue una gestión de tu papá también. Una gestión de mi papá, sí. Y en total 4 dispensarios más. Creo que le gustaba la historia porque le gustaban mucho las historias de la gente, los relatos de la gente, ¿no? Él también, un poco esa historia previa de su ciudad, de Victoria, de todos conocerse y de todos contar historias. Y bueno, él tenía muchas historias, ¿no? de su ciudad, y creo que también en Gálvez él encontró un rincón, un lugar donde la gente también tenía buena memoria, ¿no? De su pasado, de los recuerdos del barrio, de la calle, de los clubes, de los lugares de encuentro. Vos no tenías que pedir turno, no tenías que llamar a emergencia, no, el médico iba a tu casa y era más lo que vos descargabas en ese momento, todas las angustias, todo lo que te sanaba, que a lo mejor que lo que te daba. Entonces era otra forma de medicina y otra forma de atender a sus pacientes. Amaba la medicina, como después amó la historia, o ya la amaba también, ¿no es cierto? Porque él, además de médico, fue profesor de historia y se dedicó a historiar, por ejemplo, Villa Gobernador Gálvez, todos los rinconcitos y con todos sus pacientes mayores, él siempre se dedicaba y se tomaba su tiempo para conversar. Primero la parte humana, después la parte física, ver qué es lo que le duele, y después hablar de qué es lo que en esa mente todavía estaba, funcionaba bien, que él pudiera recabar y pudiese informar, pudiese documentar. Él hizo su historia prácticamente a base de investigación y de información de boca a boca. Fue reconstruyendo la historia de Villa Gobernador Gálvez.
Y en su momento fue necesario, digamos, bueno, ¿qué hacemos con toda esta información que se va a perder? ¿Dónde dejamos? ¿Qué podemos hacer para juntar, para recopilar? Y bueno, y haría falta un museo, y sí, ¿dónde vamos? ¿Y qué pasa? Bueno, el primer intento que se hizo fue el ferrocarril. En 1986 se inauguró, en agosto, el 30. Después pasamos a la salita de Juan B. Justo al 1900. Una sala chiquita, sí, entonces bueno, después ya nos fuimos agrandando y empezamos a molestar a uno a otro para ver si conseguíamos un espacio mayor, más cómodo, y donde pudiésemos tener un depósito, cosa que ahora tampoco tenemos, así es que ya tenemos que volver a empezar a ver qué es lo que pasa. Tenemos la muestra del SWIFT, parte de la muestra del SWIFT, porque mucho no está toda, y buena parte de lo que teníamos sufrimos 2 saqueos acá. Bueno, y rompieron, robaron, lo que hacen, destrozos, porque teníamos prácticamente el laboratorio del SWIFT prácticamente armado. Faltaba instalarlo nomás, pero estaba todo. Pero bueno, entraron y rompieron todos los tubos de ensayo, las balancitas de precisión, ¿viste? Bueno, hicieron un desastre, se llevaron muchas cosas. Pero bueno, algo quedó, es parte de lo que está expuesto y parte está en el depósito, ¿no es cierto? Después tenemos material del ferrocarril, hay instrumentos musicales de la época, incluso tenemos 2 violines que fueron pertenecientes a cada uno de las orquestas que hubo en la zona. Lo que teníamos que era muy interesante y que estuvimos a punto de ponerlo en marcha fue todo el aparato de proyección del cine de la Recreativa. Pero como las cosas estaban en la sala de espera del ferrocarril. Y bueno, y un día violentaron la puerta y sacaron y hicieron un destrozo también ahí en el ferrocarril. Y bueno, y específicamente se llevaron todas las lentes, ¿no? Tenemos varios de esos, varias cintas y otras películas, ¿viste? De la época, digamos, del 30, películas mudas, películas que recién empezaron habladas. Muchos no le dan el valor que realmente tiene un museo, porque yo digo, el museo no es un reservorio de cosas antiguas, ¿no es cierto? Porque dicen, uy, cosas viejas, no. Acá digo, el museo guarda la historia, ¿no es cierto? Lo que fue, que tendríamos que conocerlo todo, lo que se luchó para llegar donde se llegó en la ciudad, porque no es fácil vivir y no es fácil que la ciudad salga adelante. El museo significa la historia viva del pueblo. Y el doctor Malatesta, además de amar la medicina, su gente, amaba también la historia y reconstruyó parte de la historia de Villa Gobernador Galvez. ¿Él escribía todo lo que iba encontrando? Él escribía, dejaba sus registros, dejó mucha información registrada por él mismo. Mi papá fumaba mucho, después cayó enfermo. Ya en el año 86, cuando se inaugura el museo, en la estación de trenes ya no lo vemos fumando. Ya había pasado el problema de la garganta. El doctor Malatesta murió el 9 de agosto de 1993
con tan solo 57 años, producto de un cáncer de páncreas. Hoy, sus relatos y sus acciones quedaron indudablemente en la memoria colectiva de su pueblo. Siempre comentamos con mi hermano y mamá que siempre nos aparecen historias nuevas de gente que lo conoció y que te dice, vos no sabés, me dice, vos sos el hijo de Malatesta, vos no sabés lo que hizo, vos sabés que tu viejo le salvó la vida a mi hijo, y mirá a mi hijo y lo llaman y tiene 30 años, digo, tiene mi edad, wow, sí, che, vos no sabés lo que le debo. No hace mucho me pasó que fui a Galvez y, bueno, dicen que me parezco mucho a él. Una señora que se ve que lo apreciaba muchísimo, se quedó así, casi se desmaya porque pensó que era mi papá, que yo era mi papá. Bueno, sí, mucho cariño, tenía una gracia muy especial para llegar a la gente. Le gustaba mucho escuchar a la gente. Por eso demoraba tanto a veces con los pacientes, porque le gustaba mucho escuchar a la gente. Hubo muchas cosas. En el año 85 fue la inundación del Saladillo, se desbordó el arroyo del Saladillo. Entonces mi papá tomaba una canoa y los chicos se subían a las a los techos de los ranchitos y él los vacunaba contra el tétano. Hace poco me encontré con un médico y lo primero que me dijo, tenemos que convenir primero que tu papá era un buen médico. Y yo no supe qué decirle en ese momento, pero desde lo que escucho de lo que dice mi mamá y razono hoy, después de muchos años, decir sí, fue muy buen médico, porque como buena persona lo podrían haber seguido saludando y viendo, pero al actuar como actuaba, realmente yo en ese momento sí dije como con vergüenza, sí, fue un buen médico, pero bueno, eso, puso mucha pasión y mucho amor en la gente. Él se metía cuando hacía guardia en medio de la villa, él se metía así con su maletincito. La gente lo conocía, aún los ladrones lo conocían. Una vez, una anécdota muy increíble, resulta ser que le roban la placa de doctor, la roban. Una mañana llega papá al consultorio y no estaba. Bueno, pero ¿cómo puede ser? Viste que tanta confianza que él tiene en sus pacientes, que algún paciente se lo había robado. Bueno, la cosa es que al otro día, a los 2 días, aparece una señora con algo envuelto en un papel y le dice, tome doctor, esto es suyo. ¿Pero qué es? Y ahí ves la placa. Dice, mi hijo, pero lo canté a patada, ¿cómo le vas eso al doctor? Fundamentalmente porque era buen médico, muy buen médico. Él fue aprendiendo de los alumnos, de los enfermos también. Él los derivaba a un especialista de Rosario y le decía, bueno, vení después a ver cómo te fue. Y él los seguía a los enfermos de acuerdo a los especialistas. O sea, fue aprendiendo de tantos especialistas, de tantos enfermos que tuvo. Y llegó a ser muy buen médico. Para mí fue un médico excelente. Y por eso la gente lo seguía. Aparte de la sencillez y de la humildad y de que no cobraba muchas veces. Creo que a mí como hijo y como, digamos, no sé si se quiere, ciudadano, marcó un camino. El camino del trabajo, el camino del amor a la gente. Porque yo creo que papá se mete en la política. Y se mete en lo que es historia por cariño, por la gente y por el pueblo. Un afecto muy especial por la ciudad, por recorrer las calles, por verlas mejor y disfrutar de ver cómo la ciudad crecía, ver cómo siempre buscando poder ayudar a darle mejor calidad de vida a la gente, ¿no? Y entre toda esa gente estaban sus pacientes y estaba él mismo también como ciudadano de Galvez, ¿no? Con toda esa vulnerabilidad que tenía, su sensibilidad, su alegría, su juego familiarmente. Y después, como un pionero en Villadiego, haciendo camino hacia las nuevas generaciones de médicos y también como historiador también. No te puedo decir qué queda porque el progreso barre todo, pero la acción queda en la memoria de los pueblos, en memoria colectiva de los pueblos. Su anhelo estaba en el pueblo, sus vivencias. Ya nosotros no hablamos el lenguaje que hablaba él, los chimentos del pueblo. Él le decía a mi mamá,
Germán no habla como yo, no sabe comentar un chimento de pueblo. En 5 años, del año 88 al 92, que me dijo a mí, terminé. Y terminé con la historia de Gálvez. Hasta acá llegué yo, que la historia personal mía la investigue otro. Yo creo que eso también es lo que Marta, que es la esposa, Germán, Santiago, la hija, lo que ellos quisieran, como una gran persona, un gran ser humano, que es lo que todos debemos revalorar, ¿no es cierto? Podemos tener muchos títulos, podemos tener mucho dinero, auto de alta gama, pero ¿y nuestra humanidad dónde está? No es casualidad que los santafesinos podamos acceder gratuitamente a medicamentos de calidad. Acá tenemos un modelo de salud único en el país, que no para de crecer y hoy suma una nueva planta farmacotécnica a nuestro laboratorio industrial farmacéutico para seguir abasteciendo no solo a nuestros hospitales y centros de salud, sino a los de toda la Argentina. Y eso es algo de lo que todos los santafesinos tenemos que estar bien orgullosos. Santa Fe, presente en toda la Argentina.